Hola gente oyente, sean bienvenidos a este video en donde conoceremos 30 curiosidades de Sonic la película. Desde que salieron los primeros pósters y luego el tráiler de la cinta, los fans masivamente expresaron su descontento con este diseño de Sonic, que en un intento por hacerlo más realista dio como resultado esta abominación, por lo que tras las fuertes críticas el estudio decidió atrasar la película unos meses para mejorar el diseño, teniendo ahora una apariencia más agradable que en general logró complacer, y los fans se lo compensaron al estudio, pues la cinta logró recaudar más de 300 millones de dólares, y hay que decir que por poco no logra este éxito, ya que si se hubiera estrenado unos meses después se hubiera visto afectada por el tema de la pandemia, tal y como pasó con otras películas de ese año. Al empezar, cuando nos muestran la isla, se ve un puente que se desmorona justo al pasar Sonic, tal y como ocurre en el primer mundo del juego. Asimismo, cuando llega a la casa, le da a Garra Larga un girasol, los cuales también aparecen en ese primer mundo. Por otro lado, hay unas piedras cuya ilustración o grabado es exactamente el mismo que se ve en el cuarto nivel dentro del juego. En una escena eliminada se notaba que originalmente veríamos que Garra Larga logró escapar a la Tierra con Sonic, siguiendo cuidando de él hasta que creció. Luego esta finalmente moriría por su vejez y Sonic estaría con ella en sus últimos segundos, aunque como vimos al final decidieron deshacerse de ella lo más pronto posible. Por un momento Sonic usa una bandana con el logo o emblema visto en la pantalla de inicio de su primer juego. Seguido de eso, cuando lo vemos jugando ping pong encima de un letrero, en este se lee Hilltop Road, similar al nombre de un nivel en Sonic the Hedgehog 2. Cuando Sonic está viendo su mapa de los posibles planetas a los que ir, uno tiene el logotipo de la consola Sega Saturn, y en la esquina del mapa vemos una especie de gema, tratándose de una referencia a las esmeraldas del caos, con las que el erizo podría transformarse en Super Sonic, su versión Saiyajin. El planeta champiñón o Mushroom Planet toma su concepto de Mushroom Hill, el primer nivel del videojuego Sonic & Knuckles. En ese nivel el personaje podía utilizar dichos hongos como una especie de resorte para poder impulsarse. I hate mushrooms. Y el odio de Sonic a este mundo puede interpretarse también como una pequeña broma al reino champiñón de la saga Mario, su clásico rival. Recordemos que Sonic fue creado en su momento por Sega para competir directamente con esta franquicia emblemática de Nintendo. También vemos que aquí Sonic ayuda a una tortuga, en contraste con Mario que normalmente las elimina. La ciudad de Green Hills, donde Sonic ya ha pasado una gran cantidad de tiempo y conoce a varios de sus habitantes, lleva el nombre del nivel 1 del primer juego de Sonic. El Loco Carr, quien afirma haber visto a Sonic, hace un dibujo de este con la forma del popular meme de Sonic, cuyo origen viene de un usuario que lo dibujó en Paint en el año 2010 y lo subió a YouTube. Desde entonces el dibujo, ahora convertido en meme, se ha vuelto muy popular, tanto así que hasta la propia Sega llegó a incluirlo en el juego Sonic Force. También se menciona que el Loco Carr se refiere a Sonic como el demonio azul, o Blue Devil, siendo este el nombre del automóvil conducido por su copia robótica, Metal Sonic. Una de las películas que ven Tom y Maddie es Speed, la cual a Sonic le encanta, y es que más allá del tema de la velocidad hay una pequeña conexión entre esta cinta y el personaje, pues en el 2003, para promocionar el juego de Sonic Adventure DX Director Cut, Sega parodió el póster de aquella cinta. En la laptop, en la página web de los departamentos en renta, se logra visualizar, aunque un poco pixelado, que la dueña se llama Amy Rose, tal y como el nombre de uno de los personajes del universo de Sonic, que apareció por primera vez en Sonic CD de 1993. Cuando Sonic ve el partido de béisbol, uno de los equipos se llama Spring Valley, siendo el nombre de uno de los escenarios del juego Nights into Dreams, desarrollado por los creadores de Sonic. El camión del Dr. Robotnik es un Freightliner Argosy, el mismo modelo que se usó para el malvado Galvatron en Transformers 4, franquicia que también es de Paramount. Por un momento Robotnik menciona el libro de la telaraña de Charlotte, y aunque aquí lo dice simplemente para dar un ejemplo, lo cierto es que hay cierta relación, y es que por un lado Paramount fue quien hizo las dos adaptaciones de esta conocida historia, y por el otro los de Sega fueron los que publicaron este juego inspirado en la adaptación del 2006.
En sus juegos y animaciones, Sonic normalmente tiene los dos ojos unidos, o sea, si se fijan no están separados, pero en esta cinta quisieron que sí lo estuvieran. Aunque para suavizar un poco esa separación, se hizo que parte de su pelaje encima de la nariz fuera blanco, mezclándose sutilmente con su esclerótica, la parte blanca del ojo. En la serie Sonic X, después de que Christopher salva a Sonic de la piscina, le dice a su madre que salvó a un gato, a lo que Sonic se disgusta y le aclara que no lo es. Mírame bien, soy un erizo, no un gato. Por lo que de manera irónica hicieron que en esta película lo primero que dijera Sonic al ver a Tom es esto. Miau. Siendo Sonic aquí una criatura extraterrestre, no se podía evitar hacer una referencia a E.T. Y es que, según uno de los guionistas, la escena en la que vemos a Sonic escondido entre las pelotas fue un pequeño guiño a cuando E.T. se escondió en el armario lleno de peluches. Desde que vimos la icónica escena de Quicksilver en X-Men Días del Futuro Pasado, se ha imitado este estilo en otras películas con velocistas. Ya lo vimos con Chuck en Angry Birds y ahora aquí con Sonic. Y es que incluso en esta cinta tenemos a un miembro de los X-Men. Recordemos que el actor James Marsden fue quien interpretó a Cíclope en las primeras películas. Y justamente tuvo su regreso haciendo un cameo al final de Días del Futuro Pasado. Cuando están en el motel y Sonic comienza a hacer varias cosas a toda velocidad, se le puede ver por aquí tratando de mantener el equilibrio con un solo pie, recreando el movimiento que hace el personaje en el juego cuando se le pone en el borde de alguna plataforma. A la derecha vemos en el televisor algo llamado Gopher Broke. Se trata de un cortometraje de Jeff Fowler, el director de esta cinta, y por el cual fue nominado al Oscar. Cuando Sonic se tira un gas, Tom le pregunta qué comió, a lo que este responde chili dogs, que los comió durante la pelea en el bar. Esta es de hecho la comida favorita del personaje, tal y como se ha mostrado en distintos medios. Durante la persecución en carretera, Sonic referencia a la franquicia de Rápidos y Furiosos. I feel just like Vin Diesel. Y aunque esa pertenece a otro estudio, existe la conexión de que uno de los productores de esta cinta de Sonic fue Neil Moritz, quien también ha sido productor de las películas de Rápidos y Furiosos. De hecho, con ese dato se promocionó la peli en algunos de los pósters. Hay un punto en la película en el que Sonic está tratando de arrojar una pequeña bomba que no logra despegarse de él. Una manera de hacerlo hubiera sido quitarse su guante y lanzarlo, pero eso no fue lo que pasó. Y la razón es la siguiente. Recordemos que el primer diseño de Sonic no tenía guantes, o sea, la parte blanca de su mano era su misma piel o pelaje, solo que de otro color. Por lo que originalmente en esta escena la bomba estaría pegada realmente en él, y tendría más sentido que no pudiera quitársela. Cuando Robotnik revisa sus listas de reproducción, vemos que se encuentra el nombre de Crush 40, grupo conocido principalmente por hacer las bandas sonoras de varios juegos de Sega, especialmente los de Sonic. A Jim Carrey, siendo un experto y veterano actor en la comedia, se le dio mucha libertad con su interpretación de Robotnik, improvisando parte de los diálogos que escuchamos en la cinta, así como algunas de sus interacciones físicas con otros personajes. Él también fue el que sugirió el uso de la canción Where Evil Grows. Entre los botones en el disyuntor del vehículo de Robotnik vemos uno con la etiqueta Badniks. En los juegos este es el nombre dado a los robots a los que Sonic tiene que enfrentarse durante su viaje. Cuando Maddie logra despertar a Sonic, la primera frase que dice este es Gotta go fast. Siendo este el título del tema musical de la serie Sonic X. Gotta go fast. Dicha frase también se asocia con otro meme. Se supone que en los videojuegos el Dr. Robotnik recibe su sobrenombre Eggman debido a su cuerpo ovalado caricaturesco, pero dado que aquí es interpretado por el delgado Jim Carrey, se le buscó otro origen a su nombre, y ahora está relacionado con sus drones, que tienen esta peculiar forma de huevo y son de color blanco. Cuando le disparan los misiles y presume de su super velocidad, Sonic imita el movimiento que hace su personaje en algunos juegos cuando el jugador no lo está controlando. Seguido de eso, durante la persecución se ve un letrero que, según el director, dice Mega Drive, en honor a dicha consola, también conocida como Sega Genesis, donde se lanzaron varios de los primeros juegos de Sonic. Y segundos después, al esquivar los misiles, por un momento hace la pose característica que se le ve en el Super Smash Bros. Ultimate.
Después de derrotar a Eggman al estilo videojueguil, vemos a Tom y Maddie pintando su casa, y se escucha de fondo una versión lenta del icónico tema musical del primer mundo del juego. Y cuando arreglan el ático para el querido erizo, vemos una cama con forma de vehículo, tal y como la que se le llegó a ver al personaje en algunos cómics. Los últimos segundos de Eggman en pantalla lo vemos caminar como robot por alguna razón, imitando el andar del Dead Egg Robot, que apareció por primera vez en el juego Sonic the Hedgehog 2, por lo que es muy apropiado que no haya aparecido aquí sino en la secuela. Según los escritores, la razón principal por la que decidieron que todo transcurriera en la Tierra fue el tema del presupuesto. Inicialmente tenían pensado mostrar más mundos y personajes del universo de Sonic, pero todos esos efectos cuestan mucho dinero, y no se sabía que también iba a funcionar la cinta, por lo que decidieron mantenerlo todo simple, descartando muchas de las ideas que tenían, pero siempre con la esperanza de que si lograba ser un éxito podrían incluirlas en futuras entregas. Y bueno, tras el buen recibimiento en taquilla y críticas en su mayoría positivas, Paramount se animó a hacerle su respectiva secuela, la cual salió recientemente. E incluso antes de que se estrenara, el estudio comentó que ya están trabajando en su tercera entrega. Además, Knuckles tendrá su propia serie, cuyo estreno está previsto para el 2023. Y el plan que tienen es ir construyendo poco a poco lo que se conocerá como el universo cinematográfico de Sonic. Si el video te ha gustado, házmelo saber dándole manito arriba y compartiéndolo con tus amigos. También quiero agradecer a los miembros que han apoyado al canal. Y antes de irme le envío un gran saludo a David Uzumaki, Nina Z, Jazmín Alejandra y Tomoe. Y bueno, esto es todo. Hasta luego.